sustentada así. Creo que tenía 3 metros en esta dirección y 4 en esta. Cualquier cosa confírmenmelo. De ser así, claramente se trata de una losa cruzada. Tenía una carga, creo que de 710 kilogramos por cada metro cuadrado. Y la íbamos a hacer con hormigón H17 y acero AB42. ¿Está bien esto? Confírmenmelo, por favor. Sí, me fijo. Sí, está bien, está bien. Era así, ¿no? Entonces, a ver, nosotros... perdón, no, era al revés. Era 4 metros en ancho 4 y 3. metros horizontal y 3 Claro, vertical. claro. 4 Perfecto. horizontales y 3. Perfecto. Así. Bien. Perfecto. Decíamos entonces que la losa, como estaba apoyada en los 4 bordes, y no tenía un borde mucho más largo que el otro, llegamos a la conclusión de que no había ninguna excepción. Entonces esta losa era una losa, por decirlo así, común y corriente, o sea, una losa cruzada. Y es importante tenerlo en claro a esto porque, como recordarán, los diagramas de momento para una losa cruzada no se trazan, no son iguales a los de una losa unidireccional. Y la determinación, por ejemplo, del valor de H, que después nos lleva a determinar el espesor de la losa, tampoco tiene las mismas fórmulas de aplicación o las mismas recomendaciones de las normas si se trata de una losa cruzada o de una unidireccional. ¿Lo recuerdan a esto? Sí. Después, en general, tienen bastante, el proceso de cálculo tiene bastantes cosas en común, pero las grandes diferencias son las que marqué recién. Entonces, nosotros habíamos dicho que, bueno, para determinar el espesor de esta losa, como se trataba de una losa cruzada y no tenía ni los 4 bordes simplemente apoyados, ni los 4 bordes empotrados, decíamos que había que aplicar esta fórmula para determinar el valor de H. A ver, vamos a poner acá. Así, me salió cualquier cosa, pero acá quise poner longitud mayor. A ver si podemos mejorar ahí un poquito mejor. Longitud mayor sobre 55. Profe, Sí, decime. ahora confirmando. Me dijo Baez Antonella que no iba a poder ingresar, que está sin luz. Bueno, bien, tomamos nota. Ok. Bien. Bueno, decía que este número 55, en el denominador, se debe a que esta losa no tiene ni los 4 bordes simplemente apoyados ni los 4 bordes empotrados. O sea, no tiene los 4 bordes con igual sustentación. Entonces, cuando sucede eso, cuando tenemos una losa que no tiene todos los bordes igualmente sustentados, el número que tiene que ir en el denominador de esta fórmula para calcular el valor de H es 55. Entonces, bueno, continuamos, lo hacemos rápido porque esto ya lo hemos visto. Acá teníamos que poner la longitud mayor, que era 4 metros. En lugar de poner 4 metros, ponemos 400 centímetros para que el resultado nos dé en centímetros. Y esto daba, creo que daba 7,27 o algo así. Y nosotros, a ver, lo explicamos 2 minutos. 7,27 centímetros. Esto nos está indicando que, según las normas, si nosotros adoptamos un valor de H igual a 7,27 o mayor, con eso nos vamos a poner a resguardo de que esta losa, cuando la carguemos, cuando la usemos, termine curvándose así. Entonces, para evitar esto, hay que seguir las recomendaciones de los reglamentos de cálculo, que en este caso nos dicen no hagas la losa con un H menor a 7,27. A partir para arriba cualquiera.
pero por debajo corres el riesgo de la curvatura de la losa. Como nosotros no queremos esto, tendríamos que adoptar entonces de mínima 7,27. Yo les había sugerido elegir el valor 7,50, que es ligeramente superior a ese, o sea, estamos cumpliendo lo que nos pide la norma, y además es un valor más manejable en obra. Entonces decíamos, tomamos el valor de H igual a 7,50 o a 7,5, como quieran verlo. Adoptamos el recubrimiento. ¿Recuerdan el recubrimiento que era? Era esa capita. Supongamos que en esta losa nosotros decidimos colocar la armadura en la parte de abajo. Entonces, para que la armadura no quede expuesta a los efectos negativos de la intemperie, nosotros tenemos que cubrir a esta varilla, la tenemos que cubrir con hormigón, con material. O sea, parte de este espesor del hormigón, parte de este espesor, este pedacito que llamamos C, nosotros lo vamos a gastar, o si quieren verlo de otra manera, invertir, en la protección de la armadura. No va a ser utilizado con una finalidad estructural. La losa no va a trabajar con ese pedacito de hormigón para resistir cargas. Simplemente es una protección. Entonces decíamos, las normas nos piden, nos requieren, nos indican que cuando trabajemos con una losa, en una vivienda unifamiliar, tenemos que tomar como mínimo esa capita con un espesor de 1,5 centímetros. Entonces supongamos que nosotros directamente tomamos esa recomendación, o sea, tomamos exactamente ese número y decimos, bueno, vamos a cubrir con esa capita mínima, 1,5 centímetros. Obvio podríamos tomar valores mayores, 2 centímetros, 1,7. Lo que no podemos hacer es tomar, por ejemplo, 1,4. O sea, o podemos hacerlo, pero estamos asumiendo el riesgo de que la intemperie termine afectando acá y termine produciéndole a la armadura el fenómeno de corrosión, la pérdida de masa, que, a ver, ahí se incorporó Santa Cruz. Decíamos la pérdida de masa que, bueno, puede llevar al colapso de la losa, se nos puede llegar a romper. No se nos va a romper ahora, pero por ahí dentro de 5 años se nos rompe. Entonces, para evitar eso, tomamos un recubrimiento como mínimo de 1,5 centímetros. Y entonces decíamos que este valor de H que nosotros calculamos con la fórmula recién, acá en el corte este aparecería acá, ¿no? Ese es el valor de H. Entonces, a ver, ahí ingresó Aranda. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe, estaba ¿Cómo llevando estás? unas cosas a mi abuela. No hay problema, por favor. Che, yo simplemente para ponerte el presente. Dale, A buen ver, día. Aranda. Bueno, no lo encuentro, Aranda. Es Santa Cruz, profe. Ah, claro, no te iba a encontrar nunca. Ahora sí. Disculpe, profe. Dale, perfecto. Pensé que había Siempre salido. salvándote las papas, Santa, Ahí Gracias. estamos. Bueno, decíamos entonces que en definitiva el espesor de la losa nosotros lo tomábamos de 9 centímetros. Porque D es igual a H más C. 9 centímetros. Bien, entonces, con eso ya habíamos cubierto el primer requerimiento, que era determinar qué espesor iba a tener o le íbamos a dar a esta losa para que no se nos rompa. Entonces, bueno, ya tenemos eso. Lo que nos estaba faltando ahora, y que era lo que estábamos terminando, que vamos a terminar hoy, era calcularle la armadura a esta losa. Entonces nosotros tenemos que la losa esta losa va a tener una armadura en esta dirección, que nosotros podríamos llamar la armadura en dirección X, y también va a llevar otra armadura en esta otra dirección, que podríamos llamar la dirección Y. Entonces, bueno, teníamos que calcular esa armadura, o sea, determinar tanto la armadura necesaria según la dirección X,
como la armadura necesaria según la dirección I. Entonces, otra vez las normas, a través de fórmulas, nos indican cuál debería ser la armadura que mínimamente deberíamos poner ahí para que no se nos rompa la losa y cuál debería ser la armadura mínima que deberíamos colocar ahí para que no se nos rompa la losa también. Como siempre, en una losa la armadura es un emparrillado. Varillas en una dirección atadas con varillas en la otra dirección. Entonces, nosotros habíamos visto, a ver, lo recordamos, habíamos determinado que vamos a tener que establecer un orden en el cálculo, vamos a tener que decir cuál es la armadura principal. Y cuál es la armadura secundaria. Y entonces habíamos dicho que la armadura principal era la que tuviera mayor momento de tramo. Así vamos a determinar cuál era la armadura principal. Y bueno, y cuando digo momento y tramo, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, nosotros sabemos que en las losas, de los 3 esfuerzos característicos que conocemos, o sea, momento flexor, esfuerzo de corte y esfuerzo normal, lo que realmente nos ocupa para losas es el momento flexor. En losas es el momento flexor. Por eso no podemos calcular la armadura de una losa si no tenemos el diagrama de momento flexor. Entonces es un requisito ineludible trazar el diagrama de momento o los diagramas de momento de esa losa. Entonces teníamos que hacerlo, recordando que como se trata de una losa cruzada, necesitamos el auxilio de las tablas de Marcus. Entonces habíamos visto que lo primero que tenemos que hacer es identificar, en función de cómo está sustentada esta losa, cuál es la tabla de Marcus a utilizar. Porque la tabla de Marcus es una cantidad importante de subtablas, cada una para cada condición de sustentación. Entonces, bueno, en las clases anteriores identificamos cuál era la tabla que íbamos a utilizar. Recordamos que, a ver, vamos a ponerlo acá rápidamente. Si nosotros tenemos una losa como la del ejemplo, el análisis que tendríamos que hacer es, en una dirección, ver que este apoyo es un apoyo simple y que este apoyo, es un empotramiento. Entonces, cuando esto lo cargamos con una fuerza distribuida uniformemente repartida, como es el caso, el diagrama adopta esta forma. Esta forma. Entonces vamos a tener una parte del diagrama por debajo del eje de referencia y otra por encima. Lo que nos lleva entonces a que nuestra losa va a tener parte de la armadura que le calculemos por debajo y parte de la que le calculemos por arriba. Entonces, esta armadura la vamos a calcular con este momento y esta otra armadura la vamos a calcular con este otro momento. O sea, a ver, lo hago acá arriba porque me quedó poco espacio. Digo, acá va a ir la armadura por debajo y acá va a ir la armadura en la parte de arriba. Siempre dejando esta capita de protección, recubrimiento, y lo mismo acá, recubrimiento. Decíamos entonces que con el diagrama que tenemos ahí a la vista en verde, vamos a calcular la armadura. Repito, con este diagrama, vamos a calcular esta armadura, y con este diagrama
esta otra armadura. Eso en la dirección que estuve analizando recién. Ahora, si se me ocurre analizar esta otra dirección, en esta otra dirección, yo ahí veo que acá tengo un apoyo simple y que acá tengo también un empotramiento. Entonces, bueno, vamos a dibujarlo acá. Todo esto lo hago así medio rápido porque ya lo estuvimos viendo, ¿no? Entonces digo, cuando a esto lo cargamos por una fuerza uniformemente repartida, otra vez el diagrama adopta esta forma. En donde otra vez tenemos diagrama por debajo del eje de referencia y por encima. Entonces, otra vez, cuando tengamos que armar la losa en esta dirección, nos vamos a encontrar con que con este momento vamos a calcular la armadura que va a ir en la parte de abajo de la losa y con este otro momento la armadura que va en la parte de arriba. Es un esquema, en este ejemplo, bastante parecido al que estuvimos viendo en la otra dirección. Lo que estamos dibujando ahora sería la armadura en la dirección Y, y la que habíamos visto al comienzo era la de la dirección X. Hasta acá, más o menos, ¿recordamos todo? Sí, 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 sí. Bien. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, habíamos dicho que para determinar cuál era la armadura principal teníamos que ver cuál era la que tuviera mayor momento de tramo. Entonces, obviamente, necesitábamos, mejor dicho, avanzar en el trazado de estos diagramas. Entonces, nosotros el otro día trazamos el diagrama. A ver, vamos a ponerlo acá, otra vez. Trazamos el diagrama de esta losa, nos quedó en esta dirección así, en la otra dirección nos quedó así. Y recuerden ustedes cuáles fueron los valores máximos. Por ejemplo, a ver, habíamos dicho que el tramo, para designarlo, a ver, por el absurdo, el tramo es lo que no es el apoyo. Entonces, acá claramente el apoyo es esto. Y acá también es esto. Entonces el tramo es lo otro, es la parte más larga, la parte que queda por debajo del eje de referencia en este caso. Entonces, díganme cuál era el momento de tramo máximo en la dirección X. Eh, 486, no, perdón, 121. El momento de tramo máximo en la dirección X. 121, sí. Bien. 121. 121. ¿Y en la dirección Y? 250. 250. ¿250? Sí, sí, 250. Bien. Momentos siempre los leemos en kilográmetros, ¿no? Ujú. Bien. A ver acá, esto vamos a poner un poquito mejor. A ver si me sale el 2. Ahí está. Bien, esos son los momentos de tramo. Entonces, claramente, la dirección que tiene más momentos de tramo es esta. Con lo cual, entonces, esa era para nosotros la dirección principal, que es una manera de decir, es la dirección más importante para nosotros o a la que más atención le vamos a prestar, porque es la que más va a tener que trabajar. Porque independientemente de lo que valgan los momentos en los apoyos, el pedazo, por así decirlo, el sector más grande de la losa es el que le corresponde al tramo. Siempre lo decimos a eso. El apoyo es un sector cortito de la losa. El tramo es un sector más largo. Entonces, el lugar donde el tramo más largo, en donde más va a tener que trabajar la losa esta, es en la dirección que nosotros llamamos Y. Entonces, para ordenar el proceso de cálculo, uno diría que la dirección principal, la armadura principal, el mayor momento de tramo va a ser la dirección Y, y el máximo momento, el momento que va a gobernar eso, el momento máximo en la dirección Y, digamos, es 250 kilográmetros. Bien. Entonces, nosotros empezamos el cálculo por ahí. Y lo que hicimos fue, bueno,
empezar a trabajar en el cálculo del coeficiente MS, que, bueno, lo recordamos rápidamente, había que poner el momento máximo, dividirlo por 1 o por 1 metro, si quieren verlo así, porque ese es el ancho, la faja en la que vamos a calcular la armadura para la losa. Después vamos a repetir en el resto de la losa la armadura que calculemos, pero primero la calculamos como si la losa tuviese un ancho de 1 metro, nada más. Después acá hay que poner el valor de H que hayamos adoptado para la losa y elevarlo al cuadrado, y acá la resistencia de cálculo del hormigón que vayamos a utilizar. Entonces lo decimos rápido porque esto ya lo calculamos. El momento máximo entonces será 250. Abajo sería 1. Acá habría que poner el valor de H al cuadrado. Dijimos que la losa tiene 9 centímetros de espesor, pero el valor de H es de 7,5. Y la tensión de cálculo del hormigón, el hormigón H17, tiene una resistencia característica de 170 kilos por centímetro cuadrado, pero nosotros trabajamos con la tensión de cálculo, que es un valor un poco más modesto, digamos. Sabemos que puede resistir hasta 170, pero nosotros hacemos de cuenta que resiste hasta 140. Y esto nos pone del lado de la seguridad. Entonces, bueno, el cálculo nos dio, cuando hicimos las cuentas, nos dio 0,03 y pico, ya no me acuerdo cuánto. Y nosotros, como siempre, ¿cuánto era el numerito? A ver si alguno lo tiene ahí a mano. 0,3, profe. 0,03, pero tomamos 0,004. Claro, por eso, pero porque daba 0,03 y algo más, ¿no? Sí, 0,031. 0,031. 31, ahí está. Entonces, ese número no está en la tabla. En la tabla tenemos o el 0,03 o el 0,04, y habíamos dicho que en esos casos nos quedamos con el más grande, por una cuestión de seguridad. Entonces, hacemos de cuenta que MS vale 0,04. Y ahí mismo en la tabla, entonces, obtenemos lo que realmente nos interesa a nosotros, que es el valor del factor omega M. ¿Que cuánto nos había dado? 0,075. Perfecto. Y decimos que es el que realmente nos interesa porque es el que nos va a poder determinar cuántos centímetros cuadrados hay que poner de armadura ahí como mínimo para que cuando le llegue el momento de 250 la losa no se rompa. Entonces, seguimos con el cálculo y decimos otra vez, si el omega es 0, perdón. Si el omega M es de 0,0, perdón. No, bien, estaba copiándolo mal. Es 0,075. Entonces, la cantidad de armadura que necesitamos colocar ahí como mínimo era ese factor 0,075 multiplicado por esa sección en donde vamos a colocar la armadura, que como dijimos tiene 1 metro de ancho, o si quieren 100 centímetros, y tiene una altura de 7,5 centímetros, que es el valor de H. Entonces, en esta franja nosotros vamos a meter la armadura. Entonces, ahí lo que tenemos que poner es la sección de esa armadura, que va a ser entonces, como acabamos de decir, 100 centímetros por 7,5 centímetros. Bien, y a eso lo vamos a dividir por la relación entre las tensiones del acero y el hormigón con que vamos a trabajar. Entonces, en este cociente va en el numerador la resistencia del acero, que nosotros vamos a tomar
como resistencia del acero la tensión de fluencia, que es el máximo valor que nos garantiza que el acero no se va a deformar excesivamente, porque acá, aunque no se rompa, si se deformara mucho el acero dentro de la losa, sería un efecto no deseado, nos podría complicar. Entonces decimos, bueno, vamos a tomar ese valor. ¿Cuál es el valor que me garantiza que el acero no se empieza a deformar? Bueno, 4.200. 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y en el caso del hormigón, bueno, ya dijimos lo que íbamos a tomar. Tomamos ese valor 140, que nos ponía más o menos a resguardo de cualquier problema que pudiera haber de rotura del material. 140 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, con esa fórmula, con todos estos datos, nosotros tendríamos la cantidad de acero que necesitamos colocar ahí en centímetros cuadrados por metro de ancho de losa, ¿no? Porque ya lo dijimos, esto lo estamos calculando para una franja de 1 metro de ancho. Entonces, bueno, haciendo estas cuentas, recordamos anecdóticamente que este número es 30 siempre, pero bueno, si no lo recordamos, bueno, lo ponemos así como está ahí. Y bueno, ¿cuánto nos había dado esta cuenta? Armadura necesaria en la dirección I. Ya le digo de un segundo que lo encuentre. 1,8. 1,88. 1,875, pero bueno, redondeamos a 1,88. 1,88, sí. Perfecto. Eso lo hicimos porque en la tabla, en donde después con este dato nosotros sacamos las varillas, en esa tabla los datos están con 2 números después de la coma. Entonces no tiene mucho sentido ir a buscar a una tabla algo que no lo vamos a encontrar. Entonces nos pusimos de acuerdo en que adoptábamos un valor 1,88, lo íbamos a buscar a la tabla. ¿Y qué nos decía la tabla? ¿Con qué colocando una varilla, con qué diámetro y con qué separación podíamos cubrir ese 1,88? Una del 6 cada 15 centímetros. 6. Perfecto. Colocando un hierro de 6 cada 15 centímetros, ¿cuántos centímetros de acero estamos incorporando? 1,89 Perfecto. metros cuadrados. Sí. Centímetros cuadrados por cada metro de ancho de losa. Bien, entonces, estamos bien, porque nosotros necesitamos que haya ahí como mínimo 1,88 y estamos poniendo 1,89, así que estamos bien. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de la cantidad de centímetros cuadrados de acero que habría que incorporarle a la losa, colocando un hierro de 6 cada 15, estamos bien. Lo otro que nos falta determinar, para ya quedarnos tranquilos, es ver si estos 15 centímetros no son una separación excesiva entre varilla y varilla, que podría generar que en ese sector, entre varilla y varilla, el hormigón, al no tener el auxilio inmediato del acero, se nos quiebre. O sea, la idea sería siempre aportar la cantidad de acero que nos indica la fórmula, pero no separar en exceso las varillas, no dejar una varilla muy lejos de otra, para que suceda este tema de la fisuración y posterior agrietamiento del hormigón. Entonces, bueno, para que esto no quede en palabras, que a mí me parece mucho y a vos te parece poco, bueno, hay un número, directamente hay una fórmula que nos indica cuál es ese valor que no hay que superar, o sea, la separación máxima. Entonces habíamos dicho que la separación máxima para la armadura principal de una losa se obtiene con esta fórmula, 15 más D sobre 10, en donde D no es otra cosa que el espesor de la losa. Entonces, para el ejemplo que nos ocupa, tendríamos 15 más, el valor de D, ¿cuánto era? 9 centímetros. 15 más 9 sobre 10. Como 9 sobre 10 es 0,9, estamos diciendo entonces que la separación máxima, las varillas no deberían estar separadas más de 15,9 centímetros. Como nosotros
las estamos separando, bueno, me perdí acá. Como nosotros estamos separando 15 centímetros, estamos bien. 15,9 es el límite, estamos ahí cerca del límite, pero no lo estamos pasando. O sea que tenemos la certeza entonces que el hormigón no se va a quebrar o fisurar entre varilla y varilla. Con lo cual entonces podemos decir que la armadura que vamos a colocar, o sea, la verde que habría que colocarle a esta losa, debería ser entonces un hierro del 6, y la separación 15 centímetros. Y ahí creo que habíamos quedado en la última clase. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿El resto está de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, lo que teníamos que hacer ahora, que era lo que yo les había pedido a los que pudieran, que se sintieran en condiciones de hacerlo, que lo hicieran, era ahora, partiendo de este otro diagrama, calcular la armadura que iría acá, la otra armadura. Que el procedimiento es prácticamente el mismo que el que hicimos recién. O sea, calcular la armadura en la dirección secundaria, en la dirección X. Eso era lo que nos habíamos puesto de acuerdo a hacer para hoy. ¿Así era? Sí, 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 así era, así era. Sí, así era, profe. Perfecto. Bien, en cualquier momento se va a cortar la reunión, como siempre, ahí me está avisando el sistema, así que bueno, cuando esto ocurra nos volvemos a enganchar todos de vuelta. Pero mientras tanto, vamos haciendo el cálculo. Entonces, estamos yendo ahora, a ver, así como acá habíamos dicho que la armadura principal era la de 250